Mire, quiero aprovechar su participación. Y usted hablaba de los servicios de salud, tanto en el servicio público como privado. La semana pasada, hace 2 semanas, se viene tratando públicamente el tema de dos sentencias que sancionan, condenan a una clínica y a un hospital público, creo que a otra institución también, pero hay un ejemplo de clínica privada y un ejemplo de hospital público que fueron condenados a indemnizar a un paciente o a una familia por un maltrato médico o por una mala práctica. Una mala práctica médica es la frase. He visto que el Colegio Médico ha salido a reprochar esto. Hay otros médicos que dicen que puede ser cierto, incluso un médico que perdió a su hija por dengue en algún momento y aduce que fue por mala práctica médica. En su opinión, ¿tiene razón la justicia a la hora de juzgar esta clínica y este hospital público? Mira, si nosotros llegáramos al gobierno, impulsáramos una legislación específica para el juicio de la práctica de nosotros los médicos, es decir, en el mundo entero se necesitan primero peritos institucionalmente existentes para que den su opinión, porque estamos evaluando práctica. Y un juez no está en capacidad de evaluar una práctica médica, porque es una práctica especializada que se vincula con evidencias científicas. El juez tendría que recurrir, o el fiscal, a buscar las evidencias científicas, los estudios, la guía de tratamiento médico que existen, son gratuitas, pero tú tienes que tener acceso a ella y dedicarte a leerla para poder hacer un juicio de cuestionamiento y que sea real, porque tú sabes que la cultura influye mucho en nosotros los seres humanos, y cuando como el juez dice que que actúa por evidencia, pero ¿quién le da la evidencia de que un médico actuó de manera correcta o incorrecta? Entonces lo primero es una legislación para crear un equipo de peritos, que lo hay en muchos países, que evalúen primero la práctica, y si ese grupo considera que ha habido error en la práctica, pues los pacientes tienen el derecho, aunque siempre lo van a tener, independientemente de esta opinión de estos peritos, de emitir un juicio, de ir a juicio. En lo que sí estamos de acuerdo entre nosotros los médicos, y nosotros impulsaríamos eso, es que la legislación pueda castigarte civilmente, pero no penal, porque cuando tú castigas penal, estás diciendo que fue con intención. Claro, y fue un crimen. Y se entiende que un médico no comete un error con el deseo de hacer daño. Lo puede hacer por ignorancia, porque no somos infalibles ni de equivocarnos, y mucho menos de desconocer cosas. O sea, hay cosas que no las podemos conocer. Yo nunca olvido, y se lo cuento a ustedes y con esto al público. Un día estoy yo recetando un medicamento a un paciente en mi consultorio privado, y ahí mismo yo recibo un TIC, que es una notificación, diciendo que en Panamá habían sacado ese medicamento que yo estaba recetando, porque al combinarlo con otro medicamento, había matado 54 personas. Dios mío. Óyeme, y ese era un medicamento de una empresa, que era una empresa alemana, que no voy a mencionar su nombre por respeto, pero una empresa de mucho prestigio. Es decir, nosotros sabemos que la medicina permanentemente está en constante validación de lo que hacemos todos los días, para ver si lo que hacemos hoy sigue siendo correcto. O sea, en medicina nada es para siempre. En medicina, por eso tú ves hoy que no usamos la aspirina como la usábamos antes, porque nos dimos cuenta con los estudios que los efectos positivos del que tanto se habló de este medicamento no eran como lo creíamos antes. O sea, la seguimos usando, pero ya en grupos más específicos y no tan generalizados como lo hacíamos antes. Igualmente, entonces en ese caso, nosotros lo que estamos planteando es que un médico no debería ir a la cárcel por cuestiones de una práctica médica. O sea, que
que sí, ya la mayoría de los médicos tenemos seguro para compensar cualquier daño que se le haya presentado a una persona. Sí es necesario que los jueces sean considerados, porque en la medida de que yo sepa que después de pasarme 30 años, como me pasa a mí, que tengo 30 años de cardiólogo trabajando, y lo único que tengo es una casa, y la guagua en la que ando, y yo esté a punto de perderla, entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a retirar de la medicina, y el ejercicio médico va a ir disminuyendo, y quienes más van a sufrir son los pacientes. De tal manera que hay que llegar a un acuerdo, siempre sabiendo que hay que reparar quien sufre un daño, que esa reparación sea civil, que se le ponga un tope. Eso hicieron los norteamericanos también, porque llega un momento en que el monto es tan grande que tú no tienes forma. Yo en mi vida no me he ganado 50 millones de pesos en mi vida. Y si a mí me cantan 50 millones de pesos, ¿de dónde lo voy a pagar? Entonces creo que hacia allá donde debemos empujar, en un consenso de la sociedad, todos convencidos de que el daño tiene que ser reparado, porque muchas veces fallece una persona y deja a su familia huérfano. ¿Quién repara a esa familia huérfana que pierde, ya no tiene quien le dé el sustento a su familia? O una persona sufre un daño que lo invalida, de tal manera que cualquier complicación que se pueda presentar, y que esa complicación sea producto, no por una mala práctica, sino producto de una práctica médica, que no necesariamente dañina, puede ser una práctica médica. En una sociedad donde no hay pensiones por discapacidad, que la justicia imponga compensaciones a quien sufre una lesión como consecuencia de un acto médico, a mí me parece que eso debemos apoyarlo los propios médicos. Ahora, en el aspecto de los casos que se están dando aquí, pues ahí, por ejemplo, uno cree que por los hechos que uno conoce no era necesario. Hay uno de esos hospitales que no actuó de manera consciente, no iba a los juicios, y a ese hospital lo condenaron fue por defecto, producto de cómo se maneja la gestión pública en la República Dominicana cuando hay cambio de mando, que regularmente se quieren llevar a todo el mundo, y parece que afectó de una u otra manera la parte jurídica de esa institución. Pero reitero, nosotros los médicos no nos debemos oponer bajo ninguna circunstancia a que se busque un mecanismo de reparación de un daño que tenga una práctica médica, aún no sea mala práctica, no sea mala práctica. Porque en una sociedad como esta, donde no hay pensiones por discapacidad, donde la gente tenga garantizado de qué va a vivir en el futuro, hay que buscar el mecanismo para que solidariamente, como yo le digo, sea pagando un seguro, sea como sea, que se pueda compensar cualquier daño que sufra una persona por una práctica que, aunque se hizo con la intención de producir un bien, pero lamentablemente, como ustedes saben, hay efectos secundarios que se producen a consecuencia de una intervención, que se produce en el mundo entero, pero aún en el mundo entero no se produzca, el paciente debe ser recompensado. Esa es mi opinión, y estaría de acuerdo con una ley que empuje hacia allá. Pero no castigo penal, porque castigo penal lo que está diciendo es que se asume que fue con mala intención que el médico lo hizo, y no creo que exista un médico en República Dominicana que actúe de esa manera. Así es. Hay ejemplos, por último, ya cerrando el programa. Por ejemplo, a veces hay operaciones, y usted mejor que nadie lo sabe, en el plano, por ejemplo, de los cirujanos estéticos o plásticos, y una gotica de una grasa se entra al torrente sanguíneo y llega al corazón, hace un paro, y imagínese una persona operando o inyectando grasa, y es una praxis normal, no está haciendo nada fuera de lo normal ni nada por el estilo. Le cogió un vasito en una nalga, en una cosa, y por ahí se fue esa grasa y hizo un paro. Entonces, ¿lo quería el médico? No lo quería. Así es. Entonces, esos son ejemplos que hay que sopesar a la hora de evaluar este tipo de casos, que a veces son sonados.
Y cabal, ojalá que llegáramos como hicieron los colombianos, que también se cuestione, porque yo estoy de acuerdo con que el derecho al acceso a la salud debe ser garantizado, que se cuestione también una ARS cuando un paciente fallece, o al propio gobierno, que tiene el compromiso de garantizar los medicamentos de alto costo, y la gente recibe retraso hasta de 1 año para recibir un tratamiento. O sea, aquí hay que llegar a una legislación que genere responsabilidad en todos los actores del sistema, no solamente los médicos y la clínica, sino también la intermediación. Cuando retrasa un tratamiento y puede ocurrir una situación no favorable para el paciente, igualmente que el gobierno, cuando el gobierno tiene que garantizar un medicamento y no lo garantiza a tiempo y ocurre un empeoramiento de la salud del paciente, debería haber una compensación del punto de vista económico para que esa gente pueda de una u otra manera compensar la discapacidad o muchas veces la falta. Incluso hay otros ejemplos, doctor, con los seguros, con los propios seguros, con el bendito tema de la sangre. Según he conocido, por ley están obligados en el seguro a cubrir la sangre en cualquier acción quirúrgica. Sin embargo, lo que se arma es de mira, a mí no me toque, y la familia a veces hay que parar el quirófano para ir a buscar, pero si el seguro está en la obligación de cubrirlo. Así es, el plan básico de salud contempla la hemoterapia y se la pagan a las ARS. Y aquí el Consejo y la Superintendencia le han permitido a la ARS que le nieguen el derecho al acceso a este tipo de tratamiento a los pacientes. Entonces, por eso digo, ¿por qué también no incurrimos en demandar a esta intermediaria para que ellas también cubran el daño que puede ocurrir a consecuencia de esta negación de derechos o una patología que tiene tratamiento en la República Dominicana y está incluida en el plan básico de salud, y que la ARS busca mucha maniobra para negar el derecho? También debería estar abierta la posibilidad de que el paciente la demande, de tal manera que yo soy de lo que cree que debemos avanzar en un país que el acceso el derecho al acceso a la salud sea garantizado por toda la vía, aún con la vía judicial. Así es. Excelente. Bueno, gracias al doctor Fulgencio Severino, candidato presidencial por el partido Patria para Todos y Todas, que nos ha acompañado esta tarde en este magazine que no tiene nombre.